¡Hey! ¡Hola! Continuando con mis vacaciones en Portugal, tras en un video anterior haberles hablado sobre nuestra travesía en Nazaré, nuestro siguiente destino fue Lisboa, donde lo primero que hicimos al llegar fue comprar el tour del bus amarillo que te lleva por toda la ciudad. O sea que si por Belém, donde se encuentra tanto la torre como los icónicos pasteles de nata, también por la Catedral de Lisboa, los jardines del Parque Eduardo VII, el inmenso monasterio de los Jerónimos en Belém, la iglesia de Santo Domingo y este parque donde me tomé una fotico con la estatua de una señora encuerada. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Tour el cual también incluía un paseo en barco por el río Tajo, desde donde se puede ver a lo lejos el santuario del Cristo Rey como el de Brasil, y también el puente 25 de abril que se asemeja al de San Francisco, barco en el cual aproveché para grabar unos outros para el canal. Luego en la noche escuchamos fado, que es la música típica de Portugal, y por último tuvimos que comprar paraguas porque se vino la torrencial, y vaya que era torrencial ya que mi paraguas terminó al revés. La actriz Florence, el amor de mi vida, Piu, reveló en una entrevista que por más que la película de los Thunderbolts pertenezca al UCM, se siente como una película independiente, que para quienes no tengan ni concha idea de qué es una película independiente, son películas que no están respaldadas por ningún estudio como Disney, Warner o Universal bla bla bla, por lo tanto no tienen presupuestos altísimos, no están condicionadas a generar una super taquilla y tienen más libertad creativa ya que no están limitadas a las exigencias de los estudios. Pero lo más interesante es que estas declaraciones no vienen de un actor pedorro, sino de la propia Florence, quien ya tiene experiencia en el mundo de las películas independientes. Tan es así que fue premiada por el sindicato de actores a mejor actriz de reparto por su papel en Oppenheimer, también fue nominada a mejor actriz por su papel en Little Woman, y también recibió el premio Trophy Shofar en el Festival de Cine de Cannes por su gran talento y carrera a tan corta edad. Esa es mi chica. Noticia la cual me hace recordar cuando la belleza mencionó que muchas personas importantes del cine independiente se enfadaron con ella al enterarse que aparecería en una película de Marvel Studios, los cuales se burlaron de ella diciendo que su carrera terminó y que en lo que a ellos respecta no volverían a darle ningún papel en el cine de arte, a lo cual ella respondió que mientras un actor sepa organizar su agenda, no tiene por qué cerrarse a ningún papel siempre y cuando esté dispuesto a poner todo su esfuerzo en él, y que personalmente se siente orgullosa de que al haberse unido al UCM sus películas ahora sí sean vistas. O sea que le mandó tremenda indirecta al mundo del cine independiente diciendo que sus películas no las ve ni su mamá. No entiendo la lógica de algunos directores que creen que al un actor unirse a una franquicia arruinan sus carreras, también a por qué algunos actores le tienen miedo a ser encasillados, a pesar de que hay decenas y decenas de ejemplos de que formar parte de ellas más bien impulsa sus carreras, y por qué le tienen tanta envidia a Marvel a pesar de que ellos salvaron el cine. El propio Christopher Nolan dijo que está agradecido con Dios de que existan las películas de Marvel, ya que de no haber sido por ellos durante la pandemia el negocio cinematográfico se pudo haber ido a la burger, ya que mucha gente encontró en el streaming una gran comodidad para ver películas sin salir de casa, mientras que el actor Chris Hemsworth por su parte dijo que si formas parte del mundo del cine, sea en el ámbito que sea, no puedes faltarle al respeto a ningún género, ya que te estarías faltando al respeto a ti mismo. ¿Qué? ¿Eso ya lo habías escrito? ¿O se te acaba de ocurrir? Y ahora sí, la noticia estelar. En cuanto a los detalles más interesantes que nos dejó el capítulo 3 de Daredevil Born Again, uno que otro fan está enojado de que hayan convertido al mejor abogado en reverendo inútil, ya que técnicamente Matt Murdock provocó la muerte de White Tiger al haber revelado su identidad secreta. También fue muy impulsivo al no haber pensado en que eso pondría en peligro a sus seres queridos. Y por último, si sabe perfectamente que el alcalde Wilson Fisk odia con todo su ser a los vigilantes, y este caso involucraba la muerte de un policía a manos de un vigilante, es más que obvio que su enfado provocará que el resto de vigilantes paguen los platos rotos. O sea que si Punisher, Spider-Man, Kate Bishop, Moon Knight, bla bla bla, los guionistas no lo hicieron por odio al personaje ni porque carezcan de talento, sino justamente para desarrollar a Matt todavía más, ya que vivirá para siempre con el remordimiento de que indirectamente asesinó a White Tiger, y que por más que la muerte de su mejor amigo Foggy lo haya llevado a colgar el manto de Daredevil, sí o sí deberá desempolvar su traje para ayudar a los que más lo necesitan, ya que ese es su don. Este es mi don. Mi maldición. Pero hablando de Héctor Ayala, en los cómics también tuvo una muerte muy similar, o sea, terminar todo balaceado como mi tío, ya que tras ser aprisionado por un asesinato que él nunca cometió, en un intento de escape fue acribillado a tiros por la policía, por lo cual el manto de White Tiger pasó a manos de su sobrina Ángela del Toro, quien se alió con otros héroes como Black Widow, Deadpool y Iron Fist, por lo que no sería nada descabellado que aparezca en Shang-Chi 2. La cuestión es que al más tarde suicidarse debido a que asesinó a su propio papá por accidente, fue resucitada por el clan
ninja a la mano al igual que Elektra, lo cual la puso en conflicto directo con Eva Ayala, quien ahora pasó a tener el manto de White Tiger. Y ojo, esta escena de Héctor mencionando que su esposa y él viven con su hermana y su sobrina provocó todo un merequetengue en redes, ya que no se tiene claro quién es Ángela y quién es Eva. Mi esposa y yo vivimos con mi hermana y mi sobrina. Por lo que la única forma de encontrar una respuesta oficial es en los créditos de este episodio, en los cuales acreditan a la actriz Ashley Murray Ortiz como Soledad Ayala, doña la cual en los cómics es esposa de Héctor, quien al enterarse que su amado asesinó a un policía no pudo con el dolor y le solicitó el divorcio. Pero en cuanto a esta escuincla, Marvel no se tomó la molestia en acreditarla, pero obviamente no porque sea irrelevante para la trama, sino para evitar spoilers, ya que hay de dos: o ella es Ángela del Toro o es Eva Ayala, pregunta la cual también tiene respuesta, ya que a las primeras 3 temporadas de Daredevil de Netflix ya ser canon en el UCM, significa que el resto de las series de los Defenders también, y como en un capítulo de Jessica Jones específicamente en el que Luke Cage solicita la ayuda de la belleza, esta se niega pero le recomienda a otra investigadora privada de buena reputación llamada Ángela del Toro, y como esta mocosa claramente no puede ser una investigadora privada ya que ni siquiera ha terminado la escuela, la única opción que queda es que ella es Eva Ayala, minita la cual en los cómics primero formó parte de Avengers Academy, luego se unió a los Mighty Avengers y por último a las Hijas de la Libertad, por lo que solo falta saber si al igual que en los cómics es su hermana menor o le cambiarán el origen a que es su sobrina o cualquier otro parentesco, pero esto a su vez confirma que ya no será interpretada por la actriz Jenna Ortega como decían los rumores. Y por último, de Daredevil Born Again. Durante el juicio, Matt menciona que uno de los policías a los que Héctor ayudó como White Tiger fue el oficial Morales, lo cual por más que parezca rebuscado podría ser una referencia al papá de Miles Morales, Jefferson Davis, ya que el cerdo es un oficial del Departamento de Policía de Nueva York, pero a su vez esta teoría tiene muchos detalles en contra, como que el apellido Morales es un tanto común, también que no necesariamente tiene por qué ser un hombre sino una mujer, tal vez hasta una variante de la oficial Ranger Morales como la vista en el episodio 3 de la temporada 3 de What If, y por último que en los cómics el apellido real de Jefferson es Davis, mientras que el apellido Morales pertenece a su esposa y mamá de Miles llamada Rio. Tanto en los cómics como en películas, Jefferson decidió cambiarse el apellido a Morales, que en el caso de los cómics fue debido a que Jefferson Davis también era el nombre del presidente de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y para evitar comparaciones y problemas políticos Marvel decidió cambiárselo, y como por las películas este animal ya es mejor conocido como Jefferson Morales, tendría sentido que en el UCM hayan decidido darle el mismo trato, pero esperen. ¿Qué? ¿Me espero a qué? No olvidemos que en Spider-Man Homecoming ya tuvimos a su hermano Aaron Davis, quien en los cómics se convierte en el villano Prowler, así como la variante vista en Spider-Man Across the Spider-Verse, y a su vez gracias a una escena eliminada sabemos que también existe su sobrino Miles, con quien tuvo una llamada para disculparse debido a que no llegaría a tiempo a su cita con él. Y no sé ustedes, pero si en esta escena también hubieran mencionado al oficial Stacy, o sea el papá de Gwen Stacy, ahí sí me hubiera zurrado en los calzones. ¿Pero qué mierda? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios quién es tu actor o actriz favorito. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Joel Puercoespín, Yomero, Sonic el Erizo, Juan Antonio Vargas, Asael, Eliud Samuel, Beto Calderón que dice: Gwen Sony compra los derechos de Killer. No pueden hacerme esto a mí. Y Marvin Tesen que dice: Killer a mi prima se le arrima. ¿Quién puede meter las pelotas en el hoyo? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro. Y nos vemos en la próxima.